si para ser escuchados ustedes creen que tienen que bloquear carreteras, yo les ofrezco el espacio de Exitosa para que los escuche más gente de la que las va a escuchar en ese bloqueo. Y no necesitan bloquear ni fastidiar a nadie con el bloqueo. Igual, si quieren dejar sentada una posición y plantar una bandera, vengan acá y que la gente los escuche, como escuchamos a todos ahora. El primero es sobre la democracia y las bases de la democracia, porque el hecho de no escucharnos entre peruanos no es un tema que se solucione solamente con un periodista o dos o espacios de este tipo. Hemos pasado a que el reclamo o la protesta legítima y pacífica no genera cambio, entonces no se escucha a las personas que protestan pacíficamente. Luego hemos pasado a que la protesta tiene que incomodar, es decir, trasladarse de una región donde se hace a otra región que es la capital. Y luego hemos pasado de que la gente que protesta ahora tiene que morir. O sea, lo de Inti Bryan marcó un antes y un después en donde un presidente, entre comillas, fue destituido por la población. Pero ahora que han fallecido 50 personas, que no ha sido en Lima, por cierto, no tenemos ese mismo estándar entonces en nuestro país, pero creo que finalmente no he escuchado a presidentes decir liberen a Castillo. Eso sí me parecería feo, ¿no es cierto? Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador ha dicho que es una barbaridad que han hecho con él, que tiene que liberarlo. La congresista izquierdista de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, afirmó este jueves que la protesta legítima y pacífica actualmente no genera cambios en el país porque no se escucha a las personas que participan de estas. La legisladora señaló que los manifestantes de diferentes regiones deben desplazarse hasta la ciudad de Lima para transmitir las demandas que tiene su población. Además, resaltó que ahora fallece la gente que se manifiesta. Por otro lado, la parlamentaria se refirió a la moción que presentó su bancada para adelantar las elecciones generales a octubre de este año y consideró que el Pleno del Congreso de hoy tuvo que estar dedicado a dicha iniciativa. Según el procedimiento establecido por la Constitución del 93, investido como presidente sería el presidente del Congreso, que es el general José William Zapata. ¿Va a aceptar la gente que está protestando y la oposición al actual gobierno, porque las cosas han dado vueltas, ¿no es cierto?, a José William Zapata como presidente? Sí, mira, nosotros no estamos por aceptar la presidencia del señor Williams, pero sí entendemos que si ese es el camino, podría convocarse. Mira, a ver, para hacerte una seguidilla de propuestas. La primera y la principal y la más sencilla es que la señora Dina Boluarte renuncie. Con su renuncia asumiría el presidente del Congreso. Nuestra opinión es que el presidente del Congreso debiera renunciar también, es decir, renuncia a la presidenta, renuncia a la actual mesa directiva y hallamos a un congresista que no esté dentro del ojo de la tormenta y que la población acepte de manera más democrática para que lidere las nuevas elecciones o para que lidere este periodo de transición. Si eso no se da, ¿no es cierto?, tenemos también la posibilidad de censurar a la mesa directiva, pero ese sí es un esfuerzo en consenso donde se necesitan votos y no sabemos, te voy a ser muy sincera, si esos votos para una eventual censura a la mesa directiva estén. En segundo o tercer lugar, digamos, si separamos las propuestas, hemos planteado el adelanto de elecciones que sí implicaría que Dina Boluarte todavía esté, porque depende de ella renunciar. Y aparte, en cuarto lugar, hemos presentado una moción de vacancia contra Dina Boluarte. Además, te puedo nombrar, está la interpelación al ministro del Interior, interpelación, es decir, claro, estamos planteando todas las herramientas. Sí. O sea, ayer me escribe Guillermo Bermejo y me pasa la copia de la moción. Y yo le digo, ¿pero para qué presentan una moción que ya saben que van a perder? ¿Necesitan cuánto? ¿87 votos? No tienen 87 votos. Entonces, ¿para qué perdemos tiempo con esas cosas? O sea, nos están haciendo perder tiempo con algo que no tiene sentido. Mira. Particularmente no es perder tiempo porque ni siquiera se agenda, ni siquiera se debate, ni siquiera se discute. Como tú dices, claro, si ni siquiera se debate, ¿para qué la presentan? Para que la ciudadanía sepa que por lo menos hay algunos pocos congresistas que están haciendo cosas que las están sacando del sombrero mágico, ¿no es cierto?, del mago, pero que si no es por eso... Sí, te digo lo mismo que yo le decía a uno de los dirigentes de las protestas en La Libertad, le decía, si para ser escuchados ustedes creen que tienen que bloquear carreteras, yo les ofrezco el espacio de Exitosa para que los escuche más gente de la que las va a escuchar en ese bloqueo. Y no necesitan bloquear ni fastidiar a nadie con el bloqueo. Igual, si quieren dejar sentada una posición y plantar una bandera, vengan acá y que la gente los escuche, como escuchamos a todos. Ahora, yo tengo una pregunta, Sigrid, para ti. ¿No te parece impertinente el hecho de que presidentes de otros países estén opinando sobre cómo deberían manejarse las cosas en el Perú? Es decir, que Boric diga lo que diga lo que dijo, que Petro dé las opiniones con un nivel además impresionante de desinformación sobre cómo han sido los hechos, y Andrés Manuel López Obrador, que está yendo contra lo que ha sido la tradición de la diplomacia mexicana.
Sí, Nicolás, qué bueno que menciones los dos temas. El primero es sobre la democracia y las bases de la democracia, porque el hecho de no escucharnos entre peruanos no es un tema que se solucione solamente con un periodista o dos o espacios de este tipo. Hemos pasado a que el reclamo o la protesta legítima y pacífica no genera cambio, entonces no se escucha a las personas que protestan pacíficamente. Luego hemos pasado a que la protesta tiene que incomodar, es decir, trasladarse de una región donde se hace a otra región que es la capital. Y luego hemos pasado de que la gente que protesta ahora tiene que morir. O sea, lo de Inti Bryan marcó un antes y un después en donde un presidente, entre comillas, fue destituido por la población. Pero ahora que han fallecido 50 personas, que no ha sido en Lima, por cierto, no tenemos ese mismo estándar. Entonces, ahí es mucho más complejo cómo nuestra democracia se ha, creo yo, completamente destruido. Y en segundo lugar, el tema de los presidentes de otros países. Han hablado en CELAC, han hablado en distintos espacios, digamos, de organismos internacionales. Y me da curiosidad porque acá se critica, uno de los puntos de agenda hoy es, no sé, declarar persona no grata a Evo Morales, en fin, hablar sobre sus declaraciones. Pero no hacemos lo mismo cuando el embajador suizo se pronuncia por los derechos humanos, cuando el embajador, las Naciones Unidas, Nicolás, se han pronunciado más de 2 docenas de parlamentarios europeos en un comunicado en donde le dicen a Dina Boluarte que suspenda y elimine el estado de emergencia. Sí, señores, peruanos y peruanas, limeñas y limeños, la Unión Europea y parlamentarios europeos dicen que el estado de emergencia, es decir, poner militares en todos lados, no ayuda. Eso es una cosa. Eso también tú como parlamentaria tienes la absoluta libertad y el derecho a emitir una opinión en tu condición de representante electa sobre lo que pasa en otros países, pero cuando el presidente de un país opina sobre cómo deben hacer las cosas en otro país, se está entrometiendo en los asuntos internos de otro país. Está violando el derecho a la libre determinación de los pueblos. O sea, yo soy un convencido de que en el Perú tiene que haber elecciones el año 2023, pero a mí me irrita que el señor Andrés López Obrador se sienta con el derecho de opinar sobre lo que debemos hacer los peruanos. Él se tiene que ocupar. Sí, mira, además, ha sido una tradición mexicana. O sea, los mexicanos han sido el ejemplo de la... Por eso es que han sido refugios de gente perseguida en el mundo entero. Por eso es que han sido una autoridad en el manejo. Cuando ha habido un conflicto en cualquier parte del mundo, México ha sido el espacio para resolver los conflictos, porque no se metían en los conflictos de los otros países. Y ahora se están metiendo con lo que debemos o no hacerlos, pero es nuestro problema. No tienen derecho. Eso te debería indignar, Sigrid. Sí, mira, yo hoy voy a discrepar respetuosamente contigo, porque para ser presidente en este país, en Perú, la pregunta de cajón era si crees que Venezuela era dictadura o no. A mí como candidata congresal me lo han preguntado unas 5 veces, a Verónica Mendoza, que era candidata presidencial, le han preguntado unas 20 veces. Y claro, opinar sobre otro país era fundamental si quería ser presidenta aquí. Y ahora nos incomoda que otros presidentes de otros países opinen sobre lo que ocurre en el nuestro. Simplemente no compartamos. Ojo, no solamente Evo Morales, porque se ha reducido, y Evo Morales, por cierto, no es presidente de ningún país, pero queremos declararlo de todo. O sea, ahí no hablamos de Luis Arce, ahí hablamos de Evo Morales. Pero hablemos de Gabriel Boric, hablemos de Suiza, hablemos de Finlandia, hablemos de otros países que se han pronunciado a través de sus embajadas, claro, no el presidente, porque ni siquiera algunos tienen primer ministro, tienen otras figuras que no son... Su preocupación sobre el tema de los derechos humanos y la necesidad de resolver a través del diálogo y no de la violencia los conflictos. Y otra cosa es decir, debe regresar Pedro Castillo, tienen que liberarlo, o el tipo de juicio que se está haciendo sobre lo que está pasando en el Perú. Eso no está bien. Y sobre lo de Nicolás Maduro, yo soy un convencido de que el problema de Venezuela lo tienen que resolver los venezolanos, ¿no? Y que si no lo han resuelto hasta ahora es un problema de ellos cuyas consecuencias estamos pagando nosotros, porque tenemos 1,5 millones de venezolanos en el Perú, ¿no? O sea, correcto. En fin, no nos vamos a poner de acuerdo sobre ese tema, no importa. No, claramente yo creo que más preocupante ahora en esos momentos y más indignantes son las muertes en nuestro país, pero creo que finalmente no he escuchado presidentes decir que liberen a Castillo. Eso sí me parecería feo. Andrés Manuel López Obrador ha dicho que es una barbaridad que han hecho con él, que tiene que liberarlo. Sí, si me permites, yo creo que el presidente de México y de otros países tienen su interpretación de lo que ocurre acá, y creo que en parte dar conferencias de prensa extranjera sirve mucho para esas cosas, pero cuando la conferencia de prensa la da la presidenta y suelta medias verdades o mentiras con verdades, también la prensa extranjera debe llevarse pues tremenda imagen, ¿no? Yo creo que eso también tiene mucho que ver con la imagen que el gobierno da. ¿No? Vamos a ir a la pausa y regresamos para terminar adecuadamente la entrevista con Sigrid Bazán, por favor. Bazán vino con su postura y quiere que la gente haga valer sus derechos, aunque ciertos sectores se han sobrepasado. ¿Consideras que Sigrid Bazán está dando un discurso que podría incitar a hacer otras cosas? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.